En los albores de la historia, la tierra, que una vez fue un jardín de perfección, se había corrompido profundamente. La maldad humana se extendía como una plaga incontrolable, cubriendo cada rincón del mundo. La depravación y la violencia reinaban sin oposición, tejiendo un manto de oscuridad sobre la creación. El corazón de Dios, que había amado tanto su obra, sintió un profundo pesar. Su alma se entristeció al ver cómo la humanidad se había desviado por completo del camino de la rectitud. Cada pensamiento y cada intención del corazón humano eran continuamente malos. La perversión había alcanzado un punto insostenible, y la tierra clamaba por justicia. Dios, en su infinita santidad, no podía permitir que tal iniquidad persistiera. La creación misma gemía bajo el peso de la corrupción. Fue entonces cuando Dios tomó una decisión trascendental. El fin de toda carne había llegado, pues la tierra estaba llena de violencia a causa de los hombres. La purificación se hacía necesaria para restaurar el orden divino. La humanidad había olvidado su propósito y su origen, sumergiéndose en un abismo de pecado. El lamento de Dios resonó en los cielos, un lamento por la pérdida de la inocencia y la comunión. La tierra debía ser limpiada, para que una nueva oportunidad pudiera surgir. Este juicio inminente no era un acto de ira caprichosa, sino la consecuencia inevitable de la elección humana. La paciencia divina había llegado a su límite, y la justicia debía prevalecer. La purificación era el único camino para la redención. En medio de aquella oscuridad moral, brillaba una luz de esperanza, Noé. Él era un hombre justo, íntegro en su generación, que caminaba en íntima comunión con Dios. Su vida era un testimonio de fe en un mundo sumido en la apostasía. Dios, en su soberanía, se dirigió a Noé, revelándole su dolor y su plan. Le confió la terrible verdad: la tierra sería destruida por un diluvio. Esta revelación era un acto de confianza divina hacia un hombre fiel. Aun en el juicio, Dios mostró su infinita misericordia. Noé y su familia no serían abandonados a la destrucción. Había un camino de escape, una provisión divina para la preservación de la vida. Dios encomendó a Noé una misión monumental: construir un arca. Esta embarcación no sería solo un refugio, sino un símbolo de la salvación y la obediencia. Las instrucciones eran precisas, detalladas, y requerían una fe inquebrantable. El arca salvaría a su familia, a sus hijos y a sus nueras. Pero no solo a ellos, también a una representación de todas las criaturas vivientes. Sería un santuario flotante para la continuidad de la vida en la tierra. Este llamado a Noé fue un pacto de gracia en medio de la condenación. Dios eligió a un hombre para ser el custodio de la vida, el portador de la esperanza. La fe de Noé sería la clave para la supervivencia. Así, en un mundo que se desmoronaba, la voz de Dios resonó con un propósito claro. Noé, el hombre justo, se convirtió en el instrumento de la voluntad divina. Su obediencia marcaría el inicio de una nueva era. Con una fe inquebrantable, Noé obedeció la voz de Dios. La tarea era colosal, pero su confianza en el Creador era aún mayor. Cada golpe de martillo, cada pieza de madera, era un acto de devoción. La construcción del arca duró años, quizás décadas. Fue un periodo de arduo trabajo y constante desafío. La paciencia y la perseverancia de Noé fueron puestas a prueba día tras día. Mientras Noé construía, enfrentó la mirada incrédula y el escarnio de sus contemporáneos. Se burlaban de su locura, incapaces de comprender la magnitud de la advertencia divina. Su fe era un reproche silencioso para un mundo ciego. El trabajo fue monumental, una obra de ingeniería sin precedentes. Las dimensiones, los materiales, la estructura, todo seguía las precisas instrucciones divinas. Noé no añadió ni quitó nada de lo que Dios había mandado. La construcción del arca fue un testimonio viviente de su fe y perseverancia. Era un sermón silencioso, una advertencia tangible para aquellos que se negaban a escuchar. La obediencia de Noé era su predicación más poderosa. Cada viga, cada compartimento, cada capa de brea, era un acto de sumisión a la voluntad de Dios.
Noé no solo construía un barco, construía un legado de fe para las generaciones futuras. Su obediencia fue completa y sin reservas. Llegó el momento crucial, el punto de no retorno. La obra estaba terminada, y la promesa de Dios estaba a punto de cumplirse. La expectación llenaba el aire, mezclada con la inminencia del juicio. Dios ordenó a Noé introducir a su familia en el arca. Ellos, los herederos de la promesa, serían los primeros en encontrar refugio. La seguridad del arca los esperaba, un santuario en medio de la tormenta venidera. Luego, en un espectáculo asombroso, Dios ordenó introducir una pareja de cada especie animal. Macho y hembra, de cada tipo, se acercaron al arca. La creación misma respondía al llamado de su Hacedor. Fue un desfile de vida, una procesión ordenada y milagrosa. Animales de todas las formas y tamaños, desde los más grandes hasta los más pequeños, se movían hacia la entrada del arca. La mano de Dios los guiaba. Los animales se adentraron en la seguridad del arca, ocupando sus lugares designados. La armonía reinaba entre ellos, un testimonio del poder divino. La vida se congregaba en el único lugar de salvación. Este evento anticipaba el juicio inminente, pero también la preservación de la vida. La entrada de los animales era la última señal para un mundo que se negaba a creer. La puerta del arca estaba a punto de cerrarse. Finalmente, la puerta del arca se cerró, no por mano de hombre, sino por la mano de Dios. El tiempo de la gracia había terminado, y el tiempo del juicio había comenzado. La fe de Noé había sido vindicada. Entonces, las compuertas del cielo se abrieron con una furia inaudita. La lluvia cayó torrencialmente, sin cesar, durante 40 días y 40 noches. Era una lluvia como nunca antes se había visto, ni se volvería a ver. Al mismo tiempo, las fuentes del gran abismo se desbordaron con una fuerza imparable. Las profundidades de la tierra liberaron sus aguas, uniéndose a la furia del cielo. La creación se desataba en un torrente. La tierra se inundó por completo, sumergiéndose bajo las aguas crecientes. Montañas y valles, ciudades y campos, todo fue cubierto. La superficie del mundo se transformó en un vasto y embravecido mar. El mundo entero se convirtió en un caos acuático, un testimonio del poder y la justicia divinos. La vida que había rechazado a su Creador fue barrida por las aguas. Todo fue tragado a su paso. La vida en la tierra, excepto la que estaba en el arca, pereció. Cada ser viviente que respiraba fuera del arca encontró su fin. La magnitud del juicio era abrumadora, un recordatorio de la santidad de Dios. Mientras tanto, el arca, mecida por las olas gigantes, se convirtió en la única esperanza de supervivencia. Flotaba sobre las aguas, un testimonio de la fidelidad de Dios a su promesa. Era un refugio seguro en medio de la devastación. El diluvio duró 150 días, con las aguas prevaleciendo sobre la tierra. El arca se elevó por encima de las montañas más altas, un faro de vida en un mundo sumergido. La justicia divina había sido ejecutada. La espera dentro del arca fue larga y angustiosa. Días se convirtieron en semanas, y semanas en meses, mientras el mundo exterior permanecía oculto bajo las aguas. La paciencia era una virtud esencial. La familia de Noé y los animales soportaron la oscuridad, el encierro y la incertidumbre. El sonido constante del agua, el movimiento del arca, y la convivencia forzada eran desafíos diarios. La fe era su único ancla. A pesar de las circunstancias, la fe de Noé se mantuvo firme. Él confiaba en la promesa de Dios, sabiendo que el Creador que había enviado el diluvio también lo detendría. Su esperanza no flaqueó. Cada día era un acto de confianza, una reafirmación de que Dios tenía un plan. La provisión dentro del arca era suficiente, y la presencia divina los sostenía. No estaban solos en su encierro. La espera fue una prueba de carácter, un tiempo de reflexión y dependencia total de Dios. Aprendieron a vivir en comunidad, a cuidar unos de otros, y a esperar pacientemente la señal divina.
Finalmente, después de muchos meses, las aguas comenzaron a disminuir. El arca se posó sobre las montañas de Ararat, una señal de que el juicio estaba llegando a su fin. La tierra seca estaba cerca. La paciencia de Noé fue recompensada. Su fe inquebrantable había sido su guía a través de la tormenta. La espera había forjado un carácter aún más fuerte, preparado para el nuevo comienzo. Después de muchos meses, con las aguas aún cubriendo gran parte de la tierra, Noé decidió enviar un cuervo. El cuervo voló de un lado a otro, esperando que las aguas se secaran. Era una primera exploración. Luego, Noé envió una paloma para explorar la tierra, buscando señales de tierra seca. La paloma regresó sin noticias al principio, sin encontrar un lugar donde posarse. La espera continuaba. 7 días después, Noé envió la paloma por segunda vez. Esta vez, la paloma volvió al atardecer con una rama de olivo fresco en su pico. Era una señal inconfundible de vida y esperanza. La rama de olivo fue un símbolo poderoso. Indicaba que la tierra seca estaba cerca, que la vegetación comenzaba a brotar de nuevo. Era un mensaje de renovación y de la misericordia de Dios. Noé esperó otros 7 días y envió la paloma por tercera vez. Esta vez, la paloma no regresó. Era la confirmación de que la tierra estaba lo suficientemente seca para que la vida pudiera prosperar. La paloma y el olivo se convirtieron en emblemas de la esperanza después de la devastación. Representaban el fin del juicio y el inicio de una nueva era. La paciencia de Noé había sido recompensada. La fe de Noé se fortaleció con cada señal. Sabía que el tiempo de salir del arca estaba próximo. La promesa de Dios se estaba cumpliendo de manera visible y tangible. Finalmente, el diluvio amainó por completo. La tierra se secó, y Dios ordenó a Noé y a su familia salir del arca. Pisaron tierra firme, respirando el aire de un mundo renovado. Con ellos salieron todos los animales, listos para repoblar la tierra. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para que la vida floreciera de nuevo bajo la bendición divina. La creación se expandiría. Dios hizo un pacto solemne con Noé y con toda la creación. Fue una promesa eterna, un compromiso inquebrantable de su fidelidad. Este pacto abarcaba a toda la humanidad y a cada ser viviente. Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Esta promesa era un testimonio de su amor y su paciencia, a pesar de la persistencia del pecado humano. Su misericordia prevalecía. Como señal de este pacto, Dios estableció el arco iris en las nubes. Cada vez que apareciera, sería un recordatorio visible de su promesa. Un puente de colores entre el cielo y la tierra. El arco iris es un recordatorio eterno de la promesa y el amor incondicional de Dios. Es un símbolo de esperanza, de que, a pesar de las tormentas de la vida, la fidelidad de Dios permanece. Representa un nuevo comienzo, un futuro lleno de esperanza y gracia. Es un testimonio de que Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas a través de las generaciones. Este nuevo comienzo está marcado por la fe y la promesa divina. El diluvio fue un juicio, pero el arco iris es un símbolo de la gracia que siempre sigue a la justicia. La historia de Noé nos enseña la importancia de la obediencia y la confianza en el plan perfecto de Dios.